Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta vez vamos a ver un pequeño video test de 20 preguntas. Esperemos que nos vaya bien, que continuemos con la racha o que hagamos una nueva racha. Así que bien, iniciemos con esto. Pregunta uno: ¿Qué prueba de laboratorio evalúa niveles hormonales de la disfunción sexual femenina? Tenemos como alternativas perfil hormonal con estradiol, hemocultivo, urocultivo, tinción gram vaginal o prueba de embarazo cualitativa. Pregunta fácil, nos pide simplemente la prueba de laboratorio para ver los niveles hormonales en una paciente femenina. Lo más correcto será pensar en el perfil hormonal y está relacionado con lo que dice el enunciado, así que no hay dónde perdernos en esta pregunta, está sencilla. El perfil hormonal incluye estradiol, LH, FSH, prolactina para descartar nuevas causas, para descartar causas endocrinas de disfunción sexual como hipogonadismo, fallo ovárica o hiperprolactinemia. Valores alterados pueden requerir tratamiento hormonal específico. Pregunta que sí estaba sencilla. Vamos con la pregunta 2. Células clave o clue cells son características de herpes genital, atrofia vaginal, vaginosis bacteriana, candidiasis o tricomoniasis. Pregunta muy buena. Recuerden que estas clue cells son preguntadas en casos clínicos como tal. Entonces, herpes genital no, porque herpes tenemos que tener esas lesiones vesiculadas, agrupadas. Atrofia vaginal se lo vería como fragilidad, no, debilidad. mm, en el epitelio vaginal. Tendrá que estar débil, como más laxo. La candidiasis tendrá que tener pseudohifas. Las tricomonas, ay, no, los protozoos. Entonces, lo correcto es pensar en la vaginosis bacteriana. La marcamos, que sí estamos seguros de que es lo correcto, y vemos que las Clue-Cells son un hallazgo microscópico característico de la vaginosis bacteriana, resultado del sobrecrecimiento de bacterias anaerobias en la mucosa vaginal. Representan el principal criterio diagnóstico microscópico de la entidad. Me parece que los criterios son los de Amsle. Amsle, algo por el estilo. Son células epiteliales escamosas, cubiertas de bacterias adheridas, que producen un contorno irregular y granular. La presencia de más del 20% de esas clue cells son diagnósticas de vaginosis bacteriana, pero esto quizás sea algo detallado, ya que en los casos clínicos muy frecuentemente simplemente colocan ahí presencia de clue cells, ya debemos saber de qué se trata. Ojo que hay ciertas variaciones que vienen combinadas con otras cosas que ya es un poco más complejo. Y eso lo vamos a ver si no se ven las guías las en las reconstrucciones. Ahí vimos una pregunta que era así, que era súper variada. Vamos con la pregunta 3. ¿Cuál es la asociación autoinmunitaria más frecuente en pacientes con vitiligo? Enfermedad de Addison, artritis reumatoide juvenil, tiroiditis autoinmune, lupus eritematoso sistémico o esclerosis múltiple. Pregunta sencilla. Debemos recordar a qué se asocia, o debemos recordar un poco de vitiligo, mejor dicho. El vitiligo está asociado a qué? A tiroiditis de Hashimoto y enfermedad de Graves-Basedow. Entonces, de las alternativas que tenemos acá, la única que concuerda es la C, tiroiditis autoinmune, ya que las otras no están relacionadas. Enfermedad de Addison que no tiene nada que ver, aunque algunos dicen que sí, pero bueno. La tiroiditis autoinmune de Hashimoto-Graves es la enfermedad autoinmune más frecuente asociada al vitiligo. Y eso es muy cierto. Yo les aconsejo saber, quizás no de memoria, pero sí entender esta asociación, ya que puede ser pregunta relativamente rentable para el UNACOM. Vamos con la pregunta 4. En bloqueo auriculoventricular de tercer grado, el tratamiento de elección es atropina, metoprolol, marcapaso transitorio, marcapaso permanente, observación. Pregunta también sencilla. Aquí hay una disociación completa de aurículas y ventrículos, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Dar marcapasos, pero ¿cuál? ¿Transitorio o permanente? Recuerden que este bloqueo de tercer grado es muy peligroso, por lo tanto requiere un marcapasos que sea permanente, ya que ni modo que le damos observación ahí, vas a chavo el paciente. La explicación dice que el tratamiento estándar es la colocación de un marcapasos permanente en prácticamente todos los casos, salvo que se trate de un bloqueo transitorio que se resuelva rápidamente, lo cual sería muy raro porque es un bloqueo AB de tercer grado y es una disociación completa, pero bueno, igual.
Puede pasar, recuerda que medicina no uno más uno no siempre va a ser 2. Hay muchas variables. Casi todos los pacientes con bloqueo necesitan un marcapaso definitivo para restaurar un ritmo adecuado. Vamos con la pregunta número 5. ¿Cuál es la importancia de conocer la historia natural de la enfermedad, determinar precio de fármacos, predecir el sexo del feto, planificar intervenciones de prevención y tratamiento óptimas, evitar todas las enfermedades, garantizar inmunidad? Esta pregunta igual sencilla de salud pública, más bien, suerte que tenemos preguntas sencillas ahora. Recuerden que de salud pública muchas preguntas es recordar, es memorizar, pero a veces se ponen fácil como esa. La alternativa simplemente es planificar intervenciones de prevención y tratamiento óptimas, ya que no tiene relación con eso de determinar el precio de fármacos o garantizar inmunidad. Comprender la historia natural de la enfermedad permite planificar estrategias de prevención primaria, secundaria y terciaria, optimizar recursos y mejorar resultados poblacionales. Vamos con la pregunta número 6. Gold estándar para el diagnóstico de nefropatía lúpica, ecografía renal, gamografía ósea, biopsia renal, urografía o tomografía abdominal. Pregunta sencilla. Debemos buscar un método diagnóstico que nos permita que en la nefropatía lúpica, recuerden que tiene sus grados, entonces debemos buscar algo, un método diagnóstico que nos permita diferenciar del grado 1 al grado 6. ¿Cuál será de todas estas? Incluso este Gold Standard nos ayuda para ver el pronóstico, la afectación renal, o sea, es muy bueno y por eso es Gold Standard. Y este no se trata ni más ni menos que de la biopsia renal. Es lo primero que debemos pensar como Gold Standard. O en sí, lo único que debemos pensar como Gold Standard. Este Gold Standard o el Gold Standard para el diagnóstico de la nefropatía lúpica es la biopsia renal, procedimiento que permite obtener una muestra del tejido renal para su análisis histológico, inmunofluorescente y en algunos casos mediante microscopía electrónica. La posibilidad de clasificar la nefritis lúpica según la clasificación tantos santos. ¿Qué más? Esta biopsia no solo confirma el diagnóstico, sino que también determina el tipo, daño glomerular. Eso es lo importante. El daño, lo que es fundamental para prevenir la intensidad, para definir la intensidad del tratamiento y sí, también nos ayuda para ver o nos orienta a definir el tratamiento. En sí, como les digo, es muy importante, por eso es gold estándar. Y eso es, recuérdenlo, porque sí, puede venir en una com. Vamos con la pregunta 7. Hombre de 77 años con antecedentes de hipertensión arterial, acude con dolor abdominal y masa palpable en hipocondrio izquierdo. A la percusión se aprecia matidez desplazable. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Aneurisma aórtico complicado, isquemia mesentérica, absceso esplénico, pielonefritis aguda, diverticulitis aguda. Pregunta que se basa más en que tenemos un paciente adulto mayor, antecedente de hipertensión, que acá podrá ser importante, pero bien esto, tiene masa palpable en hipocondrio izquierdo y se aprecia matidez desplazable. Esta matidez desplazable nos habla que es fluctuante. Entonces, aneurisma aórtico complicado, podríamos llegar a pensar de cierta manera, pero no es desplazable, o no es fluctuante y tampoco es en el hipocondrio izquierdo. Este, por frecuencia, se encuentra en el epigastrio. Isquemia mesentérica se trataría de un dolor muy, pero muy fuerte. Absceso, esto sí podría ser, ya que cumple con todo por la matidez desplazable y también que es en el hipocondrio izquierdo. Una pielonefritis aguda, ya saben que es en este dolor, ¿cómo se le puede llamar? Mm, a la puño percusión, que sale positivo, y la diverticulitis aguda, que es en la fosa ilíaca izquierda. Recuerden que la diverticulitis se lo dice como una apendicitis, pero del lado izquierdo, porque son casi iguales. Ojo que igual hay la enfermedad diverticular y varias cosas relacionadas con los divertículos que lo cambian un poco, pero igual se puede. Entonces acá marcamos absceso esplénico, porque por ejemplo con la pielonefritis no cumple nada de lo que tenemos acá. Entonces vemos, estamos en lo correcto, y la explicación nos dice, el vaso normalmente no es palpable. La presencia de una masa palpable y dolorosa en el hipocondrio izquierdo asociada a matidez a la percusión sugiere fuertemente un aumento de tamaño del vaso o una colección líquida en su interior. Lo que tenemos acá, que sería un absceso esplénico, que sería una posibilidad importante. Y esa posibilidad es la única que tenemos respecto a las alternativas.
La pielonefritis causa dolor en un flanco, no una masa. La diverticulitis afecta un cuadrante inferior izquierdo. Para diferenciar, pero bueno, lo dijimos, lo explicamos creo que de mejor manera. Vamos con la pregunta 8. ¿Qué causa es la más frecuente de enfermedad renal crónica en adultos? Glomerulonefritis aguda, nefropatía por medicamentos, infección urinaria crónica, diabetes mellitus tipo 2 o litiasis renal recurrente. Pregunta sencilla también. Acá, por frecuencia. Glomerulonefritis aguda no es la más frecuente. Nefropatía por medicamentos importante, pero no frecuente. Infección urinaria crónica, litiasis renal tampoco. Lo que sí es importante, aquella es por frecuencia. La más importante y la más frecuente será la diabetes mellitus tipo 2. Y esta también en frecuencia es una enfermedad que por su complicación crónica que trae esa nefropatía. Y eso conlleva a la enfermedad renal crónica y en adultos. La nefropatía diabética es ampliamente reconocida como la causa más frecuente de enfermedad renal crónica en adultos. En personas con diabetes mellitus tipo 2, la hiperglucemia crónica provoca una serie de cambios hemodinámicos y metabólicos que lesionan progresivamente la unidad nefrovascular. La glucosa elevada induce glicación enzimática de proteínas de la membrana basal y del mesangio. Genera productos finales de glicación avanzada activa la proteína C quinasa. Bueno, esto ya bien es la fisiopatología en sí, pero acá ya nos explica por qué es la más frecuente en sí. Si quieren aprender em, la fisiopatología, la explicación de por qué hay esto, entonces voy a pasar de manera lenta, pero a nosotros lo que nos interesa es que la diabetes mellitus tipo 2 es la causa más frecuente y también, se podría decir, la más importante de la enfermedad renal crónica. Vamos con la pregunta 9. ¿Qué hallazgo en la biopsia nasal sugiere granulomatosis con poliangeitis? Hiperplasia glandular, quiste de retención, carcinoma escamoso, no, ya está, carcinoma escamoso, movimiento de mucosa normal o vasculitis necrotizante con granulomas. Recordemos de qué se trata esa granulomatosis con poliangeitis. Es una vasculitis, pues de vasos pequeños, medios. ¿Y qué es lo que habrá en la biopsia? Recuerden, por qué será nasal? Porque afecta principalmente al- a las vías respiratorias y también afecta a la parte renal. Entonces, ya sabiendo esto, bien, vemos otra vez las alternativas. Hiperplasia glandular, no. Quizás de cierta manera sí, pero no será un hallazgo típico de la biopsia nasal. Quiste es una lesión benigna, carcinoma es una lesión maligna. Este movimiento no me suena para nada, pero vasculitis necrotizante con granuloma sí. ¿Por qué? Porque en la biopsia sí o sí vamos a encontrar primero vasculitis. ¿Por qué? Porque esta enfermedad es una vasculitis. Necrotizante porque causa necrosis y granulomas, en su mismo nombre está granulomatosis. Entonces la marcamos, vasculitis necrotizante, y estamos en lo correcto. La granulomatosis de Wegener, que antes se llamaba así, muestra vasculitis necrotizante con formación de granulomas en la mucosa nasal. Vamos con la pregunta número 10. ¿Qué condición diferencia una pielonefritis de una cistitis? Urgencia miccional, dolor en ángulo costovertebral, disuria, polaquiuria, hematuria macroscópica. Esta pregunta un poco compleja. Urgencia, ¿será una diferencia? Dolor en el ángulo, sí, este es el ángulo donde se hace esa percusión. Disuria, polaquiuria, hematuria. Recuerden, lo que más enseñan es que una diferencia clínica entre la piel y una cistitis común y corriente es el hecho de que haya fiebre. La fiebre es un dato clínico diferencial entre la piel y la cistitis. Eso es lo más típico. Ahora, en este caso, que tenemos estas alternativas, yo diría que es el ángulo costovertebral, debido a que en una cistitis no habrá dolor en ese ángulo. Ahora, ojo que igual la hematuria es un poco raro, porque en una cistitis no tendría por qué haber hematuria. Quizás sí se está complicando, sí, en la pielonefritis, igual una complicada por la hematuria, pero el dolor en ángulo costovertebral sería lo más frecuente o lo más importante que todos conocemos. Entonces lo marcamos y estamos bien. El dolor en ángulo costo-vertebral indica compromiso renal y sugiere pielo. Vamos con la siguiente pregunta.
¿Cuál es el pronóstico de repigmentación en vitiligo después del tratamiento adecuado? Variable, depende de extensión, duración y fototipo, siempre completo en menos de un mes, únicamente con trasplante, nulo, no repigmenta o solo en ancianos. Este vitiligo es una enfermedad autoinmune. Entonces, con ello en mente, ¿creen ustedes que algo autoinmune se puede curar o bueno, se puede tratar y tener un pronóstico que sea que con el tratamiento se resuelve en un mes, que se resuelve solo con trasplante, que no tiene nada que ver, siempre va a repigmentar? Obviamente, al ser algo autoinmune será variable, va a depender de muchas cosas, por eso es variable. No simplemente que le damos el tratamiento adecuado y pues ya va a remitir esto, no, sino que tiene cierta variabilidad. El pronóstico de repigmentación es variable y depende del tamaño de las lesiones, duración, localización y fototipo. Pacientes con fototipos más oscuros y lesiones recientes tienen mayor probabilidad de respuesta al tratamiento. Pregunta número 12. Niño de 2 años con vómitos en proyectil y masa palpable en epigastrio, en oliva, ecografía transfontanelar sin hallazgos intracraneanos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Apendicitis aguda, invaginación intestinal, estenosis hipertrófica del píloro A y su examen confirmatorio de la alternativa A, ecografía abdominal; de la B, enema varitado; de la C, ecografía abdominal del píloro; la D, reflujo gastroesofágico y su examen pH-metría; o la E, gastroenteritis viral y su examen coprocultivo. Primero, 2 años, por la edad sí es un poco raro, pero igual, vale. Vómitos en proyectil y masa palpable, que es como en oliva, y esto ya nos dice todo. Incluso transfontanelar o esta ecotransfontanelar está normal. Una apendicitis aguda no tendría por qué tener esta masa. Y vómitos en proyectil igual sería un poco exagerado. Invaginación intestinal, lo característico es esta S en forma de jalea de Grosselia, se le llama. También otros le dicen como mermelada, que sería lo más, no digo clásico, pero sí otra manera de entenderla. Reflujo gastroesofágico, ¿será que tenga vómitos en proyectil y masa? Y gastroenteritis viral, que lo correcto es pensar en la estenosis hipertrófica del píloro y su examen confirmatorio es el o la ecografía abdominal. Los vómitos en proyectil no biliosos junto a la palpación de una masa en forma de oliva en el epigastro en un lactante son patognomónicos de la estenosis hipertrófica del píloro. Se trata de una obstrucción gástrica causada por engrosamiento del músculo pilórico. El cuadro clínico típico es lo que vimos acá. El examen confirmatorio de elección es la ecografía, que mostrará engrosamiento y elongación del píloro, y su tratamiento es quirúrgico. Yo les aconsejo saber bien este tipo de preguntas, saber bien las alternativas, más que todo quizás esta de la imaginación intestinal, que igual son altamente preguntables, o preguntadas, que me parece que igual ya han sido preguntadas, pero son clásicas de la UNACOM. Entonces, sigamos. Pregunta número 13. ¿Qué instrumentos se utiliza para sondaje inicial de canalículos? Estos canalículos creo que son de la vía lagrimal, me parece. Pinza de Harman, sonda de Bowman, cureta de Collins, microscópico quirúrgico o espátula de Weck. Iniciamos. Pinza de Harman. Recuerden, esto va más de saber los nombrecitos, pero vamos a ver de qué se trata. Mm, Eso sería lo importante. Por ejemplo, pinza de Harman, ¿en qué se lo ve? Se lo ve en otorrino. Es esa pinza típico para sacar los objetos, los cuerpos extraños. ¿Qué más? Sonnet Bowman, que es lo correcto acá. Útil para canal. Cureta de Collins. Collins, dermatología. La cureta es como un raspado, se lo puede llamar así. Microscópico quirúrgico, que no, no lo veo acá. La manera de relacionar microscópico quirúrgico, pues será eso. Espátula de Weck. Weck es de oftalmo. Ahora, la espátula de Weck es de oftalmo. Y ahí está. Entonces, acá lo importante es que la alternativa correcta es la sonda de Bowman. Marcamos y estamos bien. Esa sonda de Bowman
Se introduce por el punto lagrimal hacia el conducto nasolagrimal para intentar desobstruirlo y determinar el nivel de bloqueo en sondajes diagnósticos. Vamos con la pregunta número 14. ¿Qué tumor endocrino puede causar osteoporosis secundaria por exceso de cortisol? Tumor de células claras renales, feocromocitoma, prolactinoma, adenoma tiroideo, síndrome de Cushing. ¿Cuál será el tumor endocrino que cause osteoporosis secundaria por exceso de cortisol? Feocromocitoma producirá catecolaminas. Entonces, no. Tumor de células claras renales, directamente que cause osteoporosis por exceso de cortisol, no. Más bien, células claras renales puede causar otras cosas, tal vez como hipercalcemia, por ejemplo. Prolactinoma está relacionada al eje hipotálamo-hipófisis, así que no va a causar osteoporosis por exceso de cortisol. Adenoma tiroideo, causará hipertiroidismo, por ejemplo. Síndrome de Cushing, pues sí, lo más clásico. Este síndrome de Cushing, acá tenemos, el síndrome de Cushing es el exceso de cortisol que ejerce efectos catabólicos directos sobre el hueso, favoreciendo la aparición de osteoporosis secundaria. El cortisol inhibe la síntesis de colágeno por los osteoblastos, reduciendo la formación ósea, reduce la resorción ósea, le estimula la actividad osteoclástica y también tiene efectos miopáticos y proteolíticos. Todo ello conlleva pérdida significativa de masa ósea y mayor riesgo de fracturas fracturales. El tratamiento es corregir la hiperfunción de cortisol. Entonces, el síndrome de Cushing provoca osteoporosis secundaria por exceso de cortisol y su manejo combina tratamiento etiológico y soporte óseo. Ahora acá sí quisiera hacer una corrección que tendría que ser qué enfermedad endocrina puede causar osteoporosis secundaria por exceso de cortisol, porque tumor ya vimos que células claras no está relacionado. Feocromocitoma, ya vimos que no. Prolactinoma, que está relacionada con el eje hipotálamo, así que tampoco sería esto. Adenoma tiroideo, que es tiroideo. Entonces acá sería, ¿qué enfermedad endocrina? Eso hay que, lo vamos a... Vamos con la pregunta 15. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea en dismenorrea primaria? AINES iniciados al inicio del sangrado, AINE al finalizar el sangrado, anticonceptivos intrauterinos de cobre, utilizantes o antibióticos orales. Pregunta interesante. El tratamiento de primera línea son los AINES. Listo. Segunda línea, anticonceptivos combinados. Y entonces, o anticonceptivos hormonales. Y entonces, si sabemos que lo primero son los AINES, ya que tranquilizantes antibióticos, pues no. ¿Será al inicio del sangrado o será al finalizar? Si tiene dolor, si tiene dismenorrea primaria, entonces tenemos que dar al inicio de que nos va a servir al final. Marcamos la alternativa A y estamos en lo correcto. En la dismenorrea primaria, el tratamiento de primera línea consiste en el uso de antiinflamatorios no esteroideos como ibuprofeno, naproxeno, que reducen la síntesis de prostaglandinas endometriales. Los AINES se inician con el primer día del sangrado o unas horas después. Se basa en la inhibición de la ciclooxigenasa, que disminuye la producción de prostaglandinas. Y el siguiente paso, si es que no funcionan los AINES, son los anticonceptivos orales combinados. La terapia hormonal contribuye a disminuir la proliferación endometrial y eso nos ayuda. Pregunta, yo lo veo rentable para el que sí podía llegar a ser preguntado. Vamos con la 16. Cultivo adicional es útil en neumonía nosocomial. Cultivo de líquido cuantificado, orocultivo, cultivo de piel o hemocultivo único. Adicional para neumonía nosocomial crítica. O proenemonía, uroanemonía, cultivo de piel, anemonía o hemocultivo. Hemocultivo podría ser, pero cultivo de líquido endotraqueal cuantificado para neumonía sí sería lo más lógico. Estamos en el cultivo cuantitativo de aspirado traqueal orienta el manejo de neumonía nosocomial crítica cuando el VAP es activo. Ayuda a distinguir infección verdadera de colonización bacteriana en sí, no seguida por esto. Simplemente eso es el dato más importante.
Puede orientar también de forma más precisa al terapeuta antimicrobiana, simplemente es para distinguir. Sería lo más importante. Vamos con la pregunta número 17. ¿Qué técnica complementaria ayuda a detectar reflujo laringofaringeo en tos crónica? Test nasal, espirometría con provocación bronquial, gamografía pulmonar, test histamina cutánea, pH-metría esofágica de 24 horas con sonda dual. Si tenemos la técnica para detectar reflujo laringofaringeo, pero para reflujo sí, en tos crónica. El test y el test de histamina es para alergias. Gamografía pulmonar nos sirve para ver esa relación BQ. BQ es ventilación, perfusión y la espirometría, que ya saben que es para asma. Entonces tenemos la pH-metría, que es lo correcto. La pH-metría esofágica de 24 horas con sonda dual mide los cambios de pH en el esófago distal y la faringe, identificando episodios de reflujo ácido y su correlación temporal con la tos. Prueba de elección para confirmar reflujo laringofaringeo en pacientes con tos crónica refractaria. Mm, algo complicado ver esto de reflujo laringofaringeo en tos crónica. Simplemente acá, quizás por las alternativas, sí podemos llegar a lo correcto. Incluso que para reflujo, recuerden que pachiometría 24 horas es el gold estándar. Vamos con la 18. ¿Qué tipo de sinusitis se asocia con pólipos nasales y elevada IgE sérica? Sinusitis alérgica, fúngica crónica, bacteriana aguda, subaguda, vírica, odontogénica. Pregunta súper sencilla, ya que acá nos dice elevada IgE. ¿Eso qué nos quiere decir? Alergia. ¿Alergia a qué? No tenemos otras que nos digan alergia, sino, o ya hubiera sido un poco discutida entre ahí parasitaria, fúngica, pero acá la única que tenemos que dice alergia es la alternativa A, simplemente por el hecho de tener esta IgE elevada, diferencia de las demás, de las otras alternativas. Entonces la marcamos y sí, estamos bien. Y la explicación nos dice que la sinusitis alérgica fúngica crónica es una forma de sinusitis crónica no invasiva que se caracteriza por la presencia de pólipos nasales, niveles elevados de la IgE sérica y una respuesta de hipersensibilidad a hongos ambientales presentes en las fosas nasales y senos paranasales. Afectará a pacientes con rinitis alérgica y todo esto, pero importante acá la IgE. Vamos con la pregunta 19. ¿Cuál es la complicación más temida de la tendinopatía crónica del manguito rotador si no se trata adecuadamente? Necrosis avascular femoral, cervicalgia crónica, osteomielitis humeral, rotura completa del tendón, síndrome compartimental. Necrosis avascular, esto no tiene relación con la tendinopatía crónica del manguito rotador. Cervicalgia crónica, que sí podría coexistir, pienso yo, pero no sería la complicación más temida. Osteomielitis es una infección. Rotura completa del tendón sí podría ser, ya que el síndrome compartimental tiene esto de las P's que todos recordarán, así que no. La rotura completa del tendón sería lo correcto acá. La tendinopatía crónica del manguito rotador puede progresar a la rotura completa del tendón, sobre todo del supraespinoso o infraespinoso, provocando pérdida de la función de la articulación y requiriendo cirugía reparadora. Vamos con la pregunta 20. Hombre de 55 años con fiebre, dolor lumbar y disuria, puño percusión lumbar positiva, leucocitosis y positivo positivo para Escherichia coli. ¿Cuál es el tratamiento empírico más adecuado para piel aguda? Aquí vemos que las alternativas son cefalexina, nitro, cipro, timetropin, sulfamethoxazol o amoxicilina oral. Acá nos da vueltas con eso de paciente y tantos tantos, pero acá ya nos dice el diagnóstico. Pielonefritis aguda y la pregunta el tratamiento empírico. Cefalexina, nitro, amoxi no se usan en piel aguda. Serían más una cistitis quizás, pensando cualquiera de ellos. Para cistitis, incluso la amoxi que ya no se usa por el hecho de bastante resistencia por la Escherichia coli. El trimethoprim sulfamethoxazol sería más que todo en niños, con cistitis, ojo. Mientras que una pielonefritis en un hombre adulto, lo correcto es la cipro. Lo marcamos y estamos en lo correcto. El cuadro corresponde a una pielonefritis aguda no complicada, una infección bacteriana del tracto intestinal superior. El tratamiento empírico ambulatorio de primera línea es la cipro, siempre que la resistencia local a fluoroquinolona sea menor al 10%. El cipro tiene excelente penetración en el tejido renal y un adecuado espectro corticoide. La nitro no alcanza concentraciones terapéuticas en el riñón.
por lo cual no es útil en este escenario. Entonces, en conclusión, la piel o aguda no complicada se trata con cipro. En fin, estas fueron las 20 preguntas de este video test. Espero que les haya ido muy bien. Si estaban sencillas, la mayoría. Así que sigan estudiando y nos vemos en otro video.